Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase. En esta ocasión, como hemos estado trabajando, viendo la parte de cómo se desarrolla un proyecto web, en esta ocasión vamos a profundizar un poquito acerca de algunas características que necesitamos desarrollar para poder construir este tipo de proyectos. En alguna ocasión yo les había mencionado la metodología que determinaba Jesse James Garrett, que ahorita les voy a pasar un diagrama, este diagramita, que hablábamos sobre la parte de la parte más baja, la parte más básica de un proyecto, donde se determinaban los objetivos del sitio y las necesidades del usuario, que de hecho por ahí ustedes iban a hacer un proyecto acorde a la identificación de un usuario, em, los objetivos del sitio, luego lo que eran las especificaciones funcionales, los requerimientos de contenido, el diseño de la interacción, la arquitectura de la información, el diseño de la interfaz, el diseño de la navegación y el diseño de la información. Y por último, lo que era diseño visual, que es pues, todos los elementos decorativos que hacen atractivo en sí al sitio, ¿no? Cuando estamos trabajando en un landing, pues todo esto también suma, todo esto aporta. ¿Por qué? Porque definitivamente necesitamos cubrir los objetivos del sitio. Recuerden que los sitios de tipo landing tienen que ser intencionales al buscar concretar una acción, ¿sí? ¿Cuál va a poder ser esa acción? Pues que nosotros podamos comprar algo, que podamos suscribirnos a algo o que podamos dar nuestros datos para algo. Esos son los objetivos principales de un landing page. ¿Ok? ¿Basada en qué necesidades del usuario? Pues el usuario debe estar atraído al tipo de producto o servicio que nosotros le estemos ofreciendo. Si, por ejemplo, a mí me gusta la animación y de repente me ponen un contenido para un manual de diseño editorial, pues no me va a atraer, porque no estoy acostumbrado y no soy la persona que le guste el diseño editorial. Sin embargo, si me ponen, por ejemplo, la Biblia de la animación, los principios para poder hacer un proyecto de animación, por supuesto que me voy a suscribir, voy a querer el manual, la guía, lo que sea, o lo que me esté ofreciendo, ¿no? Porque obviamente es un tema que a mí me gusta. O por ejemplo, si buscas que sea obtener la atención de, no sé, de una ama de casa, bueno, ¿qué le gusta, no? Pues a lo mejor recetas de cocina fáciles y sencillas, o como hacks de la cocina, etcétera, o, ¿sí me explico? Pero por ejemplo, eso es para una mujer ama de casa. Pero por ejemplo, si tú quieres una mamá profesionista, ¿qué cosas le puedes ofrecer? Sí, siempre hay que tener muy particular atención en cuáles son las características de nuestro usuario para nosotros poder identificar qué necesidades podemos cubrir a través de lo que nuestro producto o servicio le esté ofreciendo, ¿no? Luego vienen las especificaciones funcionales y los requerimientos contenido, que habíamos hablado de qué características tiene. Y de hecho por aquí tengo un desglose de lo que sería esta parte, ¿no? Recuerden que en este caso estamos hablando desde la concepción hasta la finalización, es decir, desde lo más abstracto hasta lo más concreto. Abstracto pues, son ideas, son pensamientos, son eh, trabajos que nosotros podamos realizar en cuanto a la investigación y que todo eso se va solidificando para que nosotros podamos tener cada vez más etapas, ¿no? Recuerden que esto se divide en 5 etapas que son la estrategia, el enfoque, la estructura, el esqueleto y la superficie. Ahora, de acuerdo al tamaño del sitio, pues también es la complejidad de todo esto, ¿no? Cuando estamos hablando de un sitio web, pues todo esto se potencializa, porque pues a lo mejor si yo quiero un sitio web que sea para todas las mamás, pues voy a considerar mamás amas de casa, mamás profesionistas, mamás solteras, mamás casadas, mamás con un hijo, mamás con más de 2 hijos. ¿Sí me explico? O sea, tenemos un espectro amplio de lo que podría ser nuestro usuario. Entonces, obviamente nosotros tenemos que considerar cada una de esas usuarios que en determinado momento vayamos a trabajar. Entonces,
¿Qué es la estrategia? La estrategia es uno de los elementos más importantes. Es el primer elemento en el que se definen los objetivos de todos los involucrados en el desarrollo del producto digital. Es imprescindible tener bien identificados todos los stakeholders que participan en el desarrollo del producto, necesidades y objetivos. Para detectar estas necesidades, requerimientos y objetivos de cada uno de los stakeholders, es recomendable utilizar técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas. Van a decir, maestro, ¿pero por qué? Porque la investigación, bueno, porque acuérdense que la forma de poder dar con los elementos dentro de una situación, dentro de un problema, es a través de buscar, de indagar. Métodos como la observación, la encuesta, el cuestionario, los focus group, si me explico, las, estas, los grupos de indagación, diversas formas, diversos métodos, ¿no? Eh, por ejemplo, dice, una vez realizadas las entrevistas o cuestionarios y recopilación de información, se puede definir las necesidades de los usuarios y los objetivos del producto digital. Será en este punto donde podremos utilizar la técnica de personas para tener claro para quién estamos desarrollando el producto. Es decir, el buyer persona, ¿no? Este ideal del usuario que nosotros imaginamos basado en las necesidades que hemos detectado y quiénes podrían ser, ¿no? Acuérdense que hoy en día esta es una de las estrategias más utilizadas dentro del marketing. Representar la necesidad a través de una persona y que ese problema se ve beneficiada o resulta haber satisfecho su necesidad con la aplicación de algún producto o servicio, ¿no? Esa es la característica. Dice, fundamentalmente consiste en definir qué quiere decir el usuario del producto que estamos diseñando y qué quiere conseguir la empresa u organización con la creación del producto. Es decir, en esta etapa vamos a decir, ¿cómo me beneficio yo de que se le llegue a la otra persona? Y cómo se beneficia la persona de que yo le lleve ese producto o servicio. Obviamente es ver qué buscamos uno del otro, ¿no? Porque si no sabemos qué buscamos uno del otro, pues ahí está la diferencia. Entonces, será importante que nosotros identifiquemos al usuario, que lo describamos en una forma general y posteriormente, pues obviamente ya poderlo representar en esa manera idealista del buyer persona. Por ahí ya tienen la clase y espero que la hayan visto. La segunda etapa es el alcance. Dice, en este segundo elemento es imprescindible tener una buena comunicación con cada parte involucrada en el producto. En este caso, obviamente, en el desarrollo del sitio. Se consiste en tener en cuenta qué se quiere hacer para definir el alcance y si satisfacerá los objetivos de los usuarios y de la empresa. Ok, con esto nosotros tenemos que eh, tener claridad con respecto a los elementos que voy a utilizar para que mi usuario tenga. Recuerden que un sitio landing, y no debemos de perder de vista que lo que vamos a hacer es un landing, es una sola página, donde toda la información tiene que estar contenida en esa página para que mi usuario lo pueda ver y lo pueda entender. ¿Ok? Entonces, esto tiene que cubrir tanto las necesidades del usuario como las necesidades de mi cliente, ¿no? Que es la empresa, lo que está haciendo este sitio. Para eso, pues obviamente yo tengo que tener claridad de cuáles son los objetivos y las necesidades para, obviamente, poder cubrirlos. ¿Ok? Dice, la forma de identificar las especificaciones funcionales del producto debe ser positiva, específica y objetiva. Es decir, que yo le voy a dar una respuesta satisfactoria a quien la está buscando, tanto al cliente, o sea, tanto al usuario al que voy a exponer este sitio, como a la empresa, ¿no? Al que está haciendo el producto, el servicio, etcétera. Vamos a suponer que yo tengo un negocio de fumigación. Y entonces, dentro de la información que le ofrezco a la persona, digo, pues la causa de que tengan animales es por suciedad, por acumulación, por no sé, pero todo es un aspecto negativo. ¿Cómo crees que se va a sentir la persona que me quiera contratar, que le diga que su casa está cochina, que es una persona acumuladora, que es una persona desasiada?
que es una persona, pues obviamente va a decir, oye, pues no te estoy pidiendo que me juzgues, no te estoy pidiendo un servicio. Entonces, esa es una de las tipos de cosas que nosotros tenemos que tener muy en claro. ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestro? No, no, pues las plagas pueden ser por muchos factores, ¿no? Lo que queremos ayudarte es a deshacerte de ellas. Ah, eso sí me interesa. No me está juzgando con respecto a cómo tengo mi casa, pero sí me está haciendo saber que me van a ayudar. ¿Ok? Luego, me dan risa los comerciales de detergentes, porque luego ponen al niño con la ropa bien cochina, ¿no? Y lejos de ayudar al niño, o sea, pues los niños se ensucian, ¿no? Pero ya ahora ya lo pusieron, ay, accidentalmente me manché, ay, accidentalmente se le cayó la salsa, ay, accidentalmente se le cayó el mole, ¿no? Y ya es así como que, ah, bueno, eso nos puede ocurrir a todas las personas, ¿no? Porque dices que el niño ese tiene que revolcar para que la ropa quede sucia. Oye, pues mi hijo no es ningún cochino, ¿no? O sea, mi hijo es una persona que es muy inquieto, que puede ensuciarse, etcétera, pero pues. Entonces, espero que estén entendiendo el punto de que hay que buscar la forma en que la información la podemos presentar de tal manera que la persona se sienta, ah, yo puedo estar en esa situación. Dice, los requerimientos de contenidos también son definidos en este punto para tenerlos en cuenta al realizar el diseño y definir la arquitectura de la información. Dice, fundamental consiste en saber qué requerimientos se necesita entregar al usuario para facilitarle la tarea de cumplir sus objetivos. Es decir, ¿qué le voy a poner yo ahí para que esta persona haga? A ver, si yo quiero que compren algo que yo estoy vendiendo, pues fundamental va a ser un botón de comprar o el método o el proceso para poder hacer la compra. Si yo no pongo eso dentro del sitio, la persona pues obviamente va a estar así como que, bueno, pues sí ya me convenció, pero pues luego qué hago, ¿no? Entonces, va a estar conjugadas las dos características, las necesidades del cliente y los objetivos las necesidades del usuario, perdón, y los objetivos de mi cliente para que nosotros podamos de esa manera estructurar algo que ya queremos, ¿no? Ah, que ya me quiero suscribir porque quiero saber las noticias de cómo está la liga de League of Legends o cómo está este los chismes de la semana, ¿sí? O cómo está, lo que sea. Pero lo que yo necesito es despertar el interés en el usuario para que éste busque constantemente o que quiera tener esa información de mí o quiera el producto que yo vendo, ¿no? Por ejemplo, hace poco se nos rompió el trapeador. Es un trapeador que la verdad muy bueno, salió muy bueno. Nos duró, yo creo que una media de 3 años. Y mira, trapeamos mucho porque tenemos unas perritas, ¿no? Y y le digo a mi esposa, oye, ¿y dónde lo venden? No me acuerdo, me comentó. No me acuerdo. Dice, pero por ahí creo que había una publicación. Ok, imagínense, yo soy el productor de trapeadores. Imagínense el potencial que tengo de poder tener un solo sitio, una sola página, donde la gente, por ejemplo, pueda comprarme. Y ojo, los landing no son solo para negocios pequeños. Pueden ser negocios de todo tipo. Por ahí les mostré, bueno, no les mostré porque ya no estaba disponible, la página de Bonais. Bonais vende en todo México, ¿sí? Entonces, pues obviamente Bonais pues ponía ahí sus productos que lanzaba durante la temporada, ponía sus comerciales y te mandaba ahí un formulario para que tú pudieras mandar tus datos si querías ser parte del equipo Bonais. O si tú querías suscribirte a los newsletters, que son estos boletines que te mandan periódicamente, también te venía la opción de suscribirte, ¿no? Entonces, bueno, esa era la parte. Ellos querían, obviamente, tener más gente que vendiera por ellos, pero también querían tener a la gente al mercado cautivo. Querían saber que la gente pues estuviera, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos inscrito a sitios por el simple hecho de que alguna vez compramos algo o en algún momento simplemente nos llamó la atención y entonces seguimos recibiendo esos boletines? Yo creo que más de uno, ¿no? Entonces, bueno, esta es parte de el alcance. La estructura, aquí ya le vamos dando
un formato, una solidez. Dice la estructura. En este elemento es donde se define el flujo de la interacción, el comportamiento y las reacciones de los componentes. Es el punto en el que se define la arquitectura de la información, o AI, ¿sí? No es inteligencia artificial, no. Es AI, arquitectura de la información. Dice, el diseño de interacción comprende la identificación de las opciones involucradas dentro del cumplimiento de ciertas tareas y objetivos. La arquitectura de la información comprende la identificación y organización de opciones involucradas en el momento de proporcionar información correcta a los usuarios del producto. Fundamentalmente consiste en definir cómo se van a organizar las funciones y la información del producto en el producto digital. Y bueno, la verdad es que el tema de arquitectura de la información para sitios web es muy extensa. Es tan extensa como lo puede ser la misma arquitectura. ¿Por qué? Porque básicamente se enfoca en organizar la información de acuerdo a bloques. Por ejemplo, vamos a poner el caso de un supermercado. En el supermercado, tú entras y, por ejemplo, la mayoría de los supers tienen, eh, por ejemplo, en Arteli, porque tiene que ver por supers, en Arteli tú entras y lo primero que está es el área de frutas y verduras, ¿sí? En una de las entradas y en otra de las entradas las cajas. Después de eso de frutas y verduras viene la panadería, ¿sí? Y después de la panadería ya viene lo que son, alrededor están todo lo que es frutas y digo, carnes frías, y luego lácteos, y luego carnicería, vinos y licores, y así, pero todo alrededor. Y en medio están todo lo que son abarrotes, y todo lo que son otros tipos de productos, ¿no? Pero eso solo es con Arteli. Por ejemplo, si vas a H-E-B, tiene, en el caso, por ejemplo, del H-E-B de Hidalgo o en el H-E-B de la unidad, tienen igualmente frutas y verduras, tienen panadería y alrededor tienen esto que les mencionaba. Pero en el ejemplo H-E-B de ejército, que es el más grande, lo primero que tiene es la sección de ropa. Y del otro lado es una cafetería, luego la panadería, luego frutas y verduras, luego lácteos, carnes frías, pescadería y por último las carnes, carnes rojas, carnes blancas, ¿no? Y en medio pues tiene otra serie de productos. Em, entonces, obviamente, esta distribución está hecha a propósito. ¿Por qué? Porque en este caso es el tipo de acomodo que determinaron después de haber analizado el tipo de servicio o el tipo de cliente que tenían. ¿Ok? Recuerden que también lo que busca el supermercado es vender la mayor cantidad de productos que les deja mayor ganancia a ellos. Por ejemplo, todo lo que están en las áreas de cajas, los chocolates, los chicles, las golosinas, todo eso, las botanas, los refrigeradores con los refrescos, están colocados estratégicamente porque es el producto que vas a comprar sin necesitar. Es decir, vas a comprar el producto por gusto, por placer, porque te llamó la atención y lo quieres. Y ahí ponen revistas y ponen otra serie de productos que requieren, que no son de primera necesidad, pero sí que se te puede ocurrir comprarlos. Baterías, cola loca, tarjetas de regalo, etcétera. Porque es al final donde ya te acuerdas y pues para no salirte de la fila, pues lo compras ahí. Entonces, está colocado todo estratégicamente y esto es parte de esta arquitectura enfocada al negocio. Ahora recuerden que em, de manera muy simple, la arquitectura en este caso lo que hace también es agrupar em, productos en un mismo bloque. Por ejemplo, en el caso de los supers, lo pone por pasillos y pone, pasillo de cereales, y te pone todos los cereales, y te pone lo que son avenas, y las barritas de cereal, y todo lo que son cereales, ¿no? Para ellos.
Y luego no todo detergentes y te pone detergentes en polvo, detergentes líquidos, te pone suavizantes, te pone todo lo que requiere la gente para lavar, por ejemplo, o para limpieza, o por ejemplo desechables y ahí te ponen otras. O sea, por ejemplo, vamos a poner un claro ejemplo. Habrá productos que puedan entrar en dos clasificaciones. Por ejemplo, em, los chiles en vinagre. ¿Ok? Los chiles en vinagre pueden entrar, por ejemplo, en la sección de salsas y chiles, pero también puede caber en una sección de enlatados. Es decir, esto que nosotros queremos es poder ir agrupando los elementos dentro de una misma clasificación. Cuando nosotros entendemos y vemos la manera en que un producto o un servicio puede encajar en una misma clasificación, tenemos que darle prioridad a ver dónde es más probable que el usuario lo vaya a buscar. Una lógica. Y bueno, esto se vuelve cada vez más complejo, ¿no? Es como, por ejemplo, a ver, ¿dónde pones el baño en una casa? ¿Cerca de las recámaras o cerca de la cocina? Pues funcionalmente, pues por ejemplo, a lo mejor cerca de la cocina, porque a lo mejor las visitas se le van a ocurrir en el baño. Miren, yo no sé por qué la arquitectura de las casas de interés social ponen el área común, el área de estar, que es como la sala de comedor, y enfrente ponen un baño. Es incómodo entrar a un baño donde la gente está socializando, ¿no? Por todas las razones, por aromas, por olores, este, por sonidos, etcétera, ¿no? Hay que buscar. Si se acuerdan, por ejemplo, bueno, no sé si a ustedes les ha tocado, pero por ejemplo hay una frase popular de que se pregunta ¿dónde está el baño? Y te dicen al fondo, a la derecha. Esto quiere decir que el baño tiene que estar lo más apartado y no con acceso directo a lo que sería el área de convivencia. ¿Por qué? Pues porque obviamente por todos los factores que les acabo de comentar, ¿no? Eh, Hace poco estaba viendo un TikTok del Arquijube que decía, por ejemplo, de que uno de sus trabajadores quería hacer su casita y decía, por ejemplo, el baño lo quiero poner abajo de las escaleras. Y él decía, no es viable. ¿Por qué? Porque las escaleras tienen una distancia, tienen una altura. Si tú quieres poner un baño completo ahí, es es muy problemático. Por la altura, sobre todo, tendrías que hacer un desnivel para que puedas tener la altura mínima para poder hacer uso de ese sanitario. Entonces, por ejemplo, dices, sí puedes poner un medio baño, porque en un medio baño pues nada más es el inodoro y es el lavabo. Pero um, un baño completo no es posible, ¿no? Ahora, otra cosa que yo sé, por ejemplo, es que en la arquitectura es tratar de optimizar el uso de las instalaciones hidráulicas, que en este caso son agua y drenaje, para que estén conectadas en un mismo, vamos a llamarlo, circuito, ¿no? Es decir, que estén conectadas, que no haya una acá y la otra acá, ¿no? Sino que se interconecten para poder descargar a los mismos registros. Y es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen muy claro. ¿Por qué? Porque toda esa instalación va fraguada, es decir, va ahogada en la base, en el firme de concreto que hacen para construir la casa. Recuerden que las casas son casas de madera. Entonces, la base sí es de concreto y entonces todas las instalaciones hidráulicas y de drenaje van protegidas dentro del concreto. Entonces, obviamente, pues hay que planearlo muy, muy bien. Pero bueno, eso es a grandes rasgos, cómo podríamos definir la parte de la arquitectura de la información y el diseño de interacción. Bueno, es cómo voy a interactuar yo, persona, con ese sitio, cómo voy a poder yo alcanzar la información que necesito de manera práctica, de manera lógica, obviamente de manera muy, ¿cómo se dice? Eh, Ahí se me fue la palabra, pero es así como intuitiva, intuitiva, ¿ok? El siguiente punto es el esqueleto. Dice, en este cuarto elemento es donde se diseña la interfaz gráfica de la navegación y cómo se colocarán los componentes tales como botones, pestaña, textos, enlaces, formularios, etc.
Se trata de generar un simple diseño de la interfaz que sea fácil de entender y comprender, pero, pero libre de componentes que no sean necesarios realizando wireframes en baja definición. Y en este caso, este sí me interesa que lo veamos, porque los wireframes es este tipo de bocetos de lo que nosotros tenemos para un sitio, ¿sí? En este caso, pues, nos dice, los sketches son prototipos dibujados en un papel que realizan las fases tempranas del diseño del producto. Son rápidos, sencillos y pueden ser realizados tanto por un diseñador UX como por desarrolladores o cualquier otro stakeholder, ¿sí? Dice, sirve para transmitir ideas y conceptos de una forma fresca y barata. En este caso se utilizan normalmente hojas de papel, se trazan con rectángulos todas las áreas dentro de un sitio, ¿no? De este tipo de wireframes están los de baja definición y los de alta definición. Los de baja definición pues, son esos que hacemos con lápiz y papel y pues a veces no necesitamos una escuadra, simplemente como que ir definiendo espacios e ideas. Pero los de alta definición ya obviamente tienen una referencia mucho más grande, ¿no? Mucho más definida. Y ya se hacen en digital y ya tienen elementos mucho más complejos. eh, no definitivos. Ojo con eso, no definitivos. Son elementos que nosotros podemos utilizar como, como referencias. ¿Ok? En este caso, bueno, pues son los wireframes, por ejemplo, se pueden clasificar en papel, lo puedes hacer en papel, lo puedes hacer en digital, o lo puedes hacer en HTML, ¿no? Luego vienen los prototipos, que en este caso es ya ver la apariencia. Normalmente estos nosotros los clasificamos como el layout, y el layout es esta parte donde ya das una definición mucho más concreta con respecto a la apariencia de la imagen en cuestión de tamaños de texto, tipos de texto, tamaños de botones, colores de botones, acabados de botones, etcétera. ¿Sí? Entonces, obviamente, dentro de esto, los wireframes tienen esta referencia a ser de baja definición y de alta definición. Dice, fundamentalmente consiste en cómo se mostrará la información, en qué posición se colocará cada componente que da acceso a la funcionalidad. Luego viene la superficie, que en este caso es el último elemento y es la parte ya visual. Dice, es el quinto y último elemento y es el punto o fase en el que una vez que se ha comprobado y aprobado el flujo de interacción y la distribución de los componentes dentro de la interfaz, se realiza de manera más profunda y visual cada sección en cada pantalla del producto digital. Se trata de generar el diseño e interacción de la interfaz realizando wireframes en alta definición y prototipos animados o interactivos. Se definen los estilos visuales, se crea el sistema de diseño, se alinean el diseño y el lenguaje de la marca junto con la guía de estilos. Fundamentalmente consiste en cómo se verá y percibirá finalmente la experiencia del usuario o UX. Obviamente, en este caso, es importante que nosotros sepamos que en la superficie ya va el diseño final, ya va el diseño del proyecto, ya va la apariencia de cómo es construido el sitio y puede ser funcional, ¿sí? Esto es debatible, porque para un landing definitivamente puede ser funcional al 100%. Para un sitio no necesariamente, porque depende de muchos factores. Por ejemplo, qué tantos niveles de profundidad tiene el sitio y si toda la información está desarrollada como para poderlo ya aplicar. Entonces normalmente se ponen una o dos o tres pantallas dependiendo de los niveles para poder ir viendo la profundidad y poder ir armando un sitio con estas características de navegación. Es como lo que hacen las presentaciones de Apple y de Google y de todas estas empresas de tecnología que te muestran la pantalla del dispositivo y te ponen te hacen una demostración. No, pues vamos a llamar a fulanito, ¿no? Entonces, marca y esto, y vamos a hacer una llamada rápida, ¿no? Y ya todo eso está armado, es una presentación con elementos interactivos que aparentan la funcionalidad, pero que no son totalmente funcionables. ¿Por qué? Pues porque
todavía está etapa de desarrollo, etcétera. Entonces normalmente los presentan como una consideración o una etapa. ¿Ok? Entonces, considerando estos elementos, pues nosotros podemos identificar cada una de estas etapas en las cuales nosotros podemos ir avanzando dentro de esto, partiendo siempre de las necesidades del usuario y los objetivos del sitio. Cuando nosotros tenemos claridad en estos elementos, vamos a poder ir avanzando en todas las demás etapas que nosotros vayamos a desarrollar dentro de nuestro sitio. ¿Ok? Pues bueno, jóvenes. Eh, hasta aquí la clase de hoy, analizando los elementos de la experiencia del usuario, identificando el desarrollo de etapas. Ahora, como les decía, esto es una metodología que no es exclusiva, o sea, vamos, no es la única. Puede, puede haber otras metodologías, puede haber otras formas de desarrollo, pero en este caso vamos a trabajar con esta porque creo que va considerando cada uno de los niveles. Por lo tanto, ustedes ya empezaron a ver en la tarea, en los ejercicios que han estado realizando, cuáles serían, por ejemplo, tres casos de este tipo de sitios, identificarlos muy bien, porque a partir de esos seleccionaremos uno y empezaremos a desarrollar las siguientes etapas. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya servido mucho esta información. Recuerden que si tienen dudas pueden ponerlo ahí en los comentarios del video. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho,